¿Alguna vez has sentido que el dinero no te alcanza, que estás llegando a final de mes y que apenas estás estirando los últimos 100 pesos que tienes todavía en tu cuenta? ¿O que simplemente llegas a final de mes y que no tienes idea de en qué rayos gastaste todo tu dinero? Al menos yo sí te puedo contar que esta fue una de las experiencias que tuve durante muchos años de mi vida, hasta que por fin decidí tomar las riendas de mis finanzas y comenzar a mejorar esta situación. Y todo esto lo logré a través de un presupuesto. En este video te enseñaré qué es y cómo debes elaborar un presupuesto para comenzar a arreglar tus finanzas a través de una plantilla que podrás descargar de forma gratuita. Bienvenidos a Despertando tus Finanzas. Mi nombre es Salvador Gallardo y en este canal hablo sobre los principios básicos de la educación financiera y cómo podemos hacer uso de los diferentes instrumentos de inversión para poder lograr nuestros objetivos financieros. Cuando comenzamos a arreglar nuestras finanzas personales, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por dónde debo comenzar? La buena noticia es que si tú ya te has hecho esa pregunta, definitivamente has dado el primer paso. Ahora solo falta que vayas conociendo las formas en las que debes comenzar a arreglar tu vida financiera. Y es recomendable que el siguiente paso que des sea la elaboración de un presupuesto personal o familiar, dependiendo de cuál sea tu situación. Y lo primero que debes de saber es qué es un presupuesto. Un presupuesto es una herramienta súper útil al momento de comenzar a poner en orden nuestras finanzas. Y esto debido a que nos ayuda a conocer en qué estamos gastando nuestro dinero con detalle, conocer y ajustar nuestra capacidad de ahorro, identificar los gastos que estamos realizando que quizá no aportan demasiado valor a nuestra vida y que son justamente las que debemos identificar para comenzar a controlar y que podamos destinar porcentaje a ahorro e inversión o incluso hacia algunas otras actividades. Y esto se logra de forma muy sencilla identificando tres cosas: los ingresos que tenemos, los gastos que tenemos y cuál es la diferencia que hay entre ambos. Algo que es muy importante destacar es que no importa cuánto dinero ganes tú al mes, puede que tengas unos ingresos muy altos o quizá tengas un salario que sea un poco más modesto. Al final, lo que importa es que seas consciente de en qué estás gastando tu dinero para poderlo administrar de una forma adecuada. Si no lo haces de esta forma, siempre tendrás el problema de que el dinero no te alcanza. Y en este contexto, me gustaría hacer referencia a una frase de Lord Kelvin que dice: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Así que debemos de definir nuestro presupuesto para que con base en ello lo podamos medir y que por consecuencia lo podamos mejorar. Si no, estaremos siempre atascados en ese ciclo en el que nunca nos alcanza el dinero. Ahora te enseñaré cómo puedes realizar un presupuesto de forma detallada a través de una plantilla que podrás descargar de forma gratuita en el link que dejaré en la descripción del video. Una vez que le des clic, te abrirá la página que puedes apreciar en la pantalla. Lo único que tienes que hacer es irte a la pestaña de archivo, ponerle descargar y descargar como Microsoft Excel. Ya una vez que se ha descargado, puedes dar doble clic. Ahora sí podrás abrirlo directamente en Excel desde tu teléfono o computadora y podrás hacer las ediciones de acuerdo a tu presupuesto. Lo primero que quiero que identifiquen es que tenemos una hoja como presupuesto. Yo recomiendo que esta no la modifiquen para que siempre tengan una plantilla totalmente en blanco. Lo que deben de hacer es dar clic derecho y poner en mover o copiar. Le ponen mover al final y crear una copia. Una vez que le dan a aceptar, se abrirá una copia idéntica de la hoja de cálculo y aquí podrán modificar el título. Entonces podemos ponerle el título del mes siguiente, que sería junio del 2022. Y así sucesivamente hasta que completen su presupuesto, dependiendo del mes que vayan cursando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esta hoja de Excel? Es muy sencillo. Lo primero que vamos a encontrar va a ser una tabla con los ingresos mensuales previstos. Aquí únicamente debes de vaciar cuáles son tus ingresos. Puede que, por ejemplo, si tú estás solo y solamente trabajas y tienes una nómina, pues aquí estarías indicando ese ingreso. Si lo estás haciendo en pareja, puede que los dos trabajen y tendrías que poner cada una de las nóminas.
Puedes poner ingresos también que son variables, por ejemplo, ventas en línea o quizás si trabajas por honorarios, etcétera. Ya dependerá mucho de cada persona. Lo importante es que si tú no tienes un ingreso fijo, pongas un promedio de cuánto es lo que obtienes tú al mes, siendo lo más realista posible. En esta otra parte de la hoja vas a encontrar una pestaña para ingreso total, una para gasto total y una para el balance. Aquí se van a sumar todos los ingresos que tú tengas. Por ejemplo, si pones aquí 1000 y acá otros 1000, al final la suma te dará de 2000 y tendrás el ingreso total. Y los gastos totales se irá sumando cada uno de los subtotales que vayan apareciendo en cada una de las tablas para que se haga el balance, que simplemente sería la resta del gasto total al ingreso total. Posteriormente vienen algunas tablas que son específicas para diferentes categorías. Por ejemplo, alojamiento, entretenimiento, transporte y deudas. ¿Y qué es lo importante que debes de considerar en cada una de estas tablas? Bueno, vas a poder identificar que tenemos una columna que va a ser para cada uno de los rubros en los que vas a destinar un porcentaje de tus ingresos en este apartado. Vas a tener una segunda columna en la que vas a identificar el presupuesto. Aquí vas a colocar exclusivamente cuánto de tu dinero vas a destinar para este rubro. Y vas a encontrar una tercera columna en la que vas a identificar cuál fue el gasto real de lo que tú habías presupuestado. Al final de cuentas, la intención de este canal es que aprendas cómo se debe de hacer, más allá de una teoría, con un ejemplo práctico. En este caso, yo ya había preparado un presupuesto de ejemplo para una persona que recibe por medio de nómina un ingreso de 10,000 pesos y que además tiene una tienda en línea y que sus ventas en promedio le dan 5,000 pesos al mes. Al final, estos ingresos se suman y nos están dando un total de 15,000 pesos. Estos se reflejan en el ingreso total y que ya con el ejemplo que tengo nos está dando un gasto total de 14,900. Ahora detallaremos un poco más cómo es que se debe de llenar esta tabla de presupuesto. Como ya mencionábamos, para cada categoría yo puse un ejemplo de algún gasto que puede estar vinculado a esta. Por ejemplo, en el caso de alojamiento tengo hipoteca o alquiler, teléfono con internet, la electricidad, el gas, el agua, etc. Y aquí lo que tú debes de ir haciendo es cuánto es lo que normalmente debes de pagar y cuál es el gasto real. En el caso de gastos fijos, pues no hay tanto problema porque pues son gastos fijos. Entonces simplemente tienes que poner cuánto es lo que vas a pagar de forma mensual y el gasto real que normalmente va a ser el mismo. Pero hay algunos gastos que sí son variables, por ejemplo la electricidad. Tú puedes hacer el promedio de lo que has gastado a lo largo de un año y eso lo puedes dividir entre los 12 meses. Y así es como tienes un presupuesto mensual de electricidad. Pero aquí sí puede que un día te llegue el recibo más caro o el recibo más barato y tendrás que irlo ajustando de acuerdo a ese recibo. Por ejemplo, puede que haya veces que te llegue de 150 pesos o puede que haya veces que te llegue de 250 o si de plano gastaste mucho que te llegue de 300 y así sucesivamente. Lo mismo pasa para algunos otros conceptos como el gas, el agua, mantenimiento, etc. Y esto lo vas a ir haciendo para cada una de las categorías. Por ejemplo, en el caso del transporte, aquí vas a considerar el transporte público, el taxi, la gasolina si es que tienes un auto particular y esto con la finalidad de que tengas claridad en qué estás gastando. De igual forma, esto puede ser variable porque quizá en alguna ocasión tuviste que tomar transporte público o saliste fuera de la ciudad, pero siempre es importante que tú te fijes cuánto es lo que en promedio gastas de gasolina y que lo coloques en el presupuesto y ya después lo adaptes al gasto real. Como te comentaba, cada tabla tiene su subtotal y esos se van a ir sumando al total de los gastos. Igual, por ejemplo, si tú tienes algún seguro, por ejemplo, un seguro de gastos médicos, un seguro de auto, también se deben de considerar. Y en la alimentación es importante que lo separes entre despensa básica y la despensa no básica. ¿Por qué es importante? Porque la despensa básica va a ser exclusivamente de cosas que son necesarias para tu supervivencia, que no podrías estar sin consumirlas o comprarlas. Por ejemplo,
carne como pescado, res, pollo, etcétera, y algunas verduras, aceite de cocina, cosas que son realmente indispensables. Y después entra la despensa no básica. Aquí entran todas aquellas cosas que no son realmente necesarios, pero que pues, se pueden considerar dentro de una despensa. Por ejemplo, aquí pueden entrar quizá gastos como bebidas azucaradas, refrescos, algunas botanas o quizá algún otro gasto como unas alitas que realmente no son necesarias para tu despensa, pero que simplemente compras porque te gusta. Si tienes mascotas, también debes de considerar su comida, si los llevas al veterinario, limpieza. Otro rubro pueden ser, por ejemplo, el cuidado personal. Aquí entran, por ejemplo, honorarios médicos, si tienes que comprar medicamentos de forma recurrente por alguna enfermedad que tengas. Aquí también entra, por ejemplo, la estética o la barbería, si pagas alguna membresía como el gimnasio, natación, la ropa que compras, etcétera, etcétera. Del otro lado, también podemos encontrar lo que es el entretenimiento. Por ejemplo, algunas plataformas de streaming como Netflix, HBO, si te gusta ir al cine, conciertos, eventos deportivos, teatro, si estás programando algunas vacaciones, los restaurantes o aplicaciones de entrega a domicilio, si te gusta, por ejemplo, salir de fiesta cada fin de semana, todos esos gastos deben de estar reflejados en esta parte. Y de igual forma, tú debes de considerar cuánto es lo que tú vas a destinar para cada uno de estos rubros y cuánto es lo que realmente te estás gastando para cada uno de ellos. Si tienes alguna deuda, también se debe de considerar porque puede que sea una mensualidad que tienes que estar pagando de forma fija, como en el caso de un préstamo personal, o si tienes algún crédito de carro, alguna compra con una tarjeta a meses sin intereses, todo eso debe de estar considerado. Si pagas algún impuesto o lo que destinas, por ejemplo, también a ahorros e inversiones como un fondo de emergencia, un fondo para el retiro, una inversión a largo plazo o una inversión a corto plazo o cualquier otro. Otro rubro importante es la educación, por ejemplo, los gastos que quizá pagas de forma mensual en una colegiatura. O quizás si pagas, por ejemplo, clases de inglés, si vas a la escuela de música o si tus hijos están tomando algún otro tipo de educación, pues también lo deberías de considerar en esta parte. Y finalmente, algo que muchas veces no consideramos dentro de nuestro presupuesto son los regalos y las donaciones, porque esto también puede tener un impacto en nuestra economía. Pueden ser regalos a personas que nosotros queremos porque es su cumpleaños o cualquier otra cosa. Si lo estás haciendo por caridad, a la persona que te está pidiendo dinero, quizá en la calle, o a alguien que quizá lo necesita. Incluso también las propinas las puedes considerar dentro de este rubro. Entonces, ahora sí, la suma de todos estos gastos nos está dando un gasto total de 14,950 pesos. Si este valor es menor a nuestros ingresos totales, la casilla te aparecerá en color verde y te dará, en este caso, el balance positivo de que estás gastando menos de lo que tú ganas. Si por el contrario, en alguna ocasión tú gastaras más, por ejemplo, en una fiesta, que te gastaras 2,500 pesos, aquí sí tendrías entonces en rojo porque estás gastando más de lo que en realidad ganas. Y aquí te estaría dando tu balance negativo. Es importante que consideres que este presupuesto te va a ayudar a identificar dónde te estás pasando para que puedas hacer los ajustes necesarios para que puedas comenzar a destinar tu presupuesto hacia otros rubros. Si te fijaste, en este caso no tengo nada a ahorro e inversiones, pero que quizá haciendo un recorte, por ejemplo, en lo que se gasta en restaurantes, si nosotros dejáramos, por ejemplo, 500 y de igual forma dejáramos 500 para fiestas en lugar de los 1,000, ya tendríamos 1,050 pesos que podríamos entonces empezar a destinar hacia la parte de nuestro fondo de emergencia. Y podríamos poner los 1,050 pesos y 1,050 pesos y entonces ahora sí ya estaríamos comenzando a destinar nuestro presupuesto para cosas diferentes. Recuerda que un presupuesto te va a ayudar a ser consciente de en qué estás gastando el dinero que ganas. Pero lo que realmente va a identificar el impacto de conocer esta información es cuánto te apegues tú a este presupuesto.
De nada serviría que tú lograras por fin obtener libres 500 pesos al mes si el día de mañana vas a realizar una compra a meses sin intereses con tu tarjeta de crédito y esta compra quizá ya te va a dejar una mensualidad de 500 o 600 o 1000 pesos al mes. Porque al final de cuentas, lo que tú empiezas a gastar en un rubro, lo tienes que sacar invariablemente de otro. Un presupuesto bien elaborado te va a dar las herramientas que necesitas para poder identificar en qué categorías estás gastando más dinero del que quizá deberías, pero que no te habías dado cuenta porque no eras consciente de ello. Por ejemplo, puede que hayas identificado que estás destinando un porcentaje bastante alto o considerable de tus ingresos a la categoría de entretenimiento, porque quizá estás pagando muchas plataformas de streaming o que quizá estás gastando mucho dinero en salidas a restaurantes o en fiestas porque lo haces de forma constante una vez a la semana. Y esto no significa que dejemos de hacerlo, no significa que dejes de pagar tus plataformas, no significa que dejes de salir de fiesta, simplemente debes de tener un control. Puedes empezar a eliminar las plataformas que realmente no estás utilizando o quizá en lugar de salir a un restaurante una vez a la semana, lo hagas 2 y eso va a hacer que tengas en promedio un ahorro del 50% de lo que gastabas para esa categoría. Si esto nosotros lo traducimos a un ejemplo con números, imagina que gastas 300 pesos cada que sales a un restaurante. Si tú lo haces de forma constante una vez a la semana, estaríamos hablando de un gasto de 1,200 pesos al mes. Si decidieras cambiar este hábito y en lugar de ir 4 veces al mes lo hicieras solamente 2, entonces tendrías un ahorro de 600 pesos, que ahora sí podrías comenzar a destinar a quizá tu fondo de emergencia o un plan de inversión. Y como te comentaba, no significa que lo dejes de hacer, simplemente que tengas un control sobre la actividad que quieres realizar para que tengas presupuesto para otros rubros. Si te gustó este video, no olvides darle like y dejarme en los comentarios si esta es la primera vez que realizarás un presupuesto. O si tú ya habías realizado un presupuesto anteriormente, ¿cuál fue la experiencia al momento de mejorar tus finanzas? O incluso también indícame si la plantilla que te proporcioné te ha servido para este fin. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones al momento de que suba nuevo contenido. Ahora que ya sabes cómo puedes comenzar a separar dinero para comenzar a ahorrar e invertir, me estaré enfocando en plataformas específicas de inversión. Nos vemos en el siguiente video.